Deseamos extender una muy cordial bienvenida a nuestra reunión del fin de semana. Queremos poder disfrutar de ella de forma plena para poder absorber la enseñanza que nuestro Creador nos ofrece. Por ello os invitamos a poder de forma feliz iniciar este programa con una canción muy hermosa. La canción que vamos a entonar juntos es la número 149, titulada La canción de la victoria. Utiliza la base bíblica de Éxodo 15:1 como base. Podemos entonar juntos esta canción y después nos dirigiremos a Jehová en oración. Pues estamos preparados y muy dispuestos para poder escuchar un programa espiritual muy fortalecedor. De hecho, la primera parte de este programa es un discurso bíblico y el título que se va a analizar en este día es Esténse quietos y vean cómo los salva Jehová. Así muy animador poder escucharlo a nuestro hermano Samuel Fernández. Las tormentas eléctricas son uno de los fenómenos de la naturaleza más espectaculares. Se calcula que diariamente ocurren unas 44.000 de estas tormentas, descargando más de 8 millones de rayos. Sin embargo, son muy peligrosas, ya que aproximadamente el 10% de las personas alcanzadas por un rayo fallecen. Si nos encontramos en campo abierto y vemos acercarse una de estas tormentas, ¿qué debemos hacer para sobrevivir? En esta circunstancia, obedecer una instrucción específica y confiar en ella nos puede salvar la vida. La instrucción es que debemos agacharnos, hacer que nuestro cuerpo tenga la menor superficie posible. De esta forma evitaremos atraer al rayo y podremos salvarnos. De una forma parecida, sobre la sociedad en la que vivimos se cierne una tormenta simbólica, mucho más peligrosa que las tormentas eléctricas. De hecho, el libro de Apocalipsis nos explica a qué nos referimos. Busquemos juntos Apocalipsis, el capítulo 16 y los versículos 14 y 16. Aquí Jehová nos avisa de este evento futuro que está a punto de ocurrir. Dice, de hecho, son mensajes inspirados por demonios y realizan señales. Se dirigen a los reyes de toda la tierra habitada, con el fin de reunirlos para la guerra del gran día de Dios, el Todopoderoso. Y el versículo 16, y reunieron a los reyes en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Así es, aquí nos habla de la guerra que dentro de muy poco
Dios librará contra los gobernantes de esta tierra para aniquilarlos. Pero claro, muchas personas, cuando escuchan la palabra Armagedón, se imaginan una guerra nuclear o una catástrofe mundial. Sin embargo, en la Biblia se nos habla del Armagedón como buenas noticias. ¿Por qué decimos esto? Todos conocemos el dicho que después de la tormenta llega la calma, ¿verdad? Y es que Jehová se ha propuesto convertir esta tierra en un paraíso, donde solamente vivan personas justas que puedan disfrutar de felicidad y de una vida eterna. Pero claro, para conseguirlo, antes tiene que eliminar a los malvados, todas aquellas personas que no le obedecen y que incluso están arruinando la tierra. Así que el Armagedón no será ni mucho menos la destrucción de la humanidad, sino el medio que Dios utilizará para salvarla. Por tanto, entendiendo que este es el plan que tiene Jehová para el futuro muy próximo, hacemos bien en preguntarnos dos importantes preguntas que responderemos durante este discurso. La primera es, ¿cuál será nuestro papel en la futura guerra de Armagedón? ¿Tendremos que pelear? Y la segunda, ¿cómo podemos hacer para prepararnos para esta futura guerra? Durante el discurso daremos respuesta a estas preguntas y lo haremos analizando una historia de la Biblia, que guarda muchos paralelos con la futura guerra de Armagedón, y así en la segunda parte del discurso nos ayudará a extraer valiosas lecciones para todos nosotros. Por tanto, empecemos respondiendo a la primera pregunta. ¿Cuál será nuestro papel en la guerra de Armagedón? ¿Tendremos que pelear? Pues bien, podemos responder con un rotundo no. Los cristianos que estén en la tierra no tendrán que pelear en la guerra de Armagedón. ¿Por qué podemos responder de una forma tan categórica a esta pregunta? Porque es algo que el mismo Jesucristo nos explicó. Busquemos juntos el Evangelio de Juan, el capítulo 18 y el versículo 36. Aquí Jesús, en el último día de su vida en la tierra, estuvo con un gobernante romano, con Poncio Pilato. Él le preguntó acerca de su reino. Y notemos cuál fue la respuesta de Jesús en Juan 18:36. Jesús le respondió, mi reino no es parte de este mundo. Si mi reino fuera parte de este mundo, mis ayudantes habrían peleado para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero la realidad es que mi reino no es de aquí. Así Jesús explicó de una forma muy clara que él no esperaba que sus discípulos tuvieran que pelear por él ni por el reino. De hecho, en la noche anterior, cuando un grupo de soldados romanos y líderes religiosos fueron a prender a Jesús, uno de sus apóstoles, Pedro, intentó defenderlo con una espada y Jesús le dijo que la guardara. Él no quería que sus apóstoles pelearan por él. Por tanto, entendiendo que no vamos a pelear en la guerra de Armagedón, ¿qué relato bíblico nos puede servir de ayuda para saber qué se espera de nosotros? Hallamos una pista en el libro profético de Joel, que podemos buscar juntos también. En Joel, el capítulo 3 y el versículo 2, hallamos una profecía paralela a la de Apocalipsis que leímos antes. Pero notemos el detalle que nos añade en Joel 3:2. Leeremos la primera parte solamente. Dice, también reuniré a todas las naciones y las haré bajar al valle de Jehoshafat. Notamos que la explicación es muy parecida a la de Apocalipsis. Se habla también de reunir a todas las naciones. Pero aquí nos hace referencia a una batalla decisiva que tuvo lugar en la época de Jehoshafat. Esta batalla guarda muchos paralelos para nosotros pensando en la futura guerra de Armagedón. Así que en los siguientes minutos analizaremos el relato de Jehoshafat. Veremos que es una historia muy emocionante. Usaremos también diferentes imágenes que nos ayudarán a visualizar los eventos. Al hacerlo, intentémonos poner en la imagen, intentemos pensar cómo se debió sentir Jehoshafat, la nación de Judá, qué hubiéramos hecho nosotros en su lugar, ya que hacerlo nos ayudará a ver la importancia de las lecciones que después explicaremos. Así, empecemos el relato. El rey Jehoshafat fue un buen rey. Él empezó su reinado en el año 936 antes de la era común. Él fue, como decíamos, un rey bueno que se esforzó por promover la adoración pura. De hecho, amplió las instalaciones del templo y también tuvo varias campañas en contra de la idolatría en el país. Sin embargo, de forma totalmente inesperada, tuvo que hacer frente a un ataque enemigo.
Vamos a ver qué ocurrió en el segundo libro de las Crónicas, el capítulo 20. Durante este discurso haremos bastantes referencias a este capítulo, ya que estaremos analizando la historia de Jehoshafat. Así que si podemos dejar una marca en nuestras Biblias para volver más rápidamente, nos será muy útil. Veamos qué ocurrió, cómo empieza la historia, en los versículos 1 y 2. Después, los moabitas y los amonitas, junto con algunos amonim, vinieron a luchar contra Jehoshafat. Así que se le informó a Jehoshafat: una gran multitud ha venido contra ti desde la región del mar, desde Edom, y allí están en Hadazón Tamar, es decir, en Gedí. Aquí vemos lo que ocurrió. 3 naciones enemigas formaron una coalición para atacar a Jerusalén, para atacar la capital de la adoración pura. Además, como vemos en el siguiente mapa, es muy interesante ver la estrategia que siguieron. Estas 3 naciones se hallaban al este del río Jordán y del Mar Muerto. En vez de reunir sus tropas y atacar por el norte, que era el camino más rápido, las juntaron y fueron rodeando el Mar Muerto por el sur. Toda esa zona era un desierto. No había ningún enclave israelita que pudiera detectar a este ejército enemigo. Así que para cuando fueron detectados, se hallaban ya en Engedi, a tan solo 40 kilómetros de la capital. Quizá en unos pocos días podrían ya estar lanzando ese ataque contra Jerusalén. ¿Qué haría Jehoshafat en esa situación? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros al encontrarnos con ese ataque? Quizá entrar en pánico, avisar al ejército para que se preparara, para que todo el mundo estuviera listo para rechazar ese ataque. Veamos lo que hizo Jehoshafat en el versículo 3. Ante eso, a Jehoshafat le dio miedo y se resolvió a buscar a Jehová, de modo que ordenó un ayuno para todo Judá. Así es, Jehoshafat acudió a Jehová en oración. Sabía que Jehová era la única fuente que le podía proveer verdadero escape. Confiaba totalmente en él, no en sí mismo. En los siguientes versículos hallamos la oración tan bonita que Jehoshafat hizo. Reconoció los actos de salvación de Jehová a favor de la nación de Israel en el pasado, reconoció que Él es el Dios Todopoderoso y la terminó con las palabras tan bonitas que podemos leer en el versículo 12. Oh Dios nuestro, ¿no los vas a castigar? Porque nosotros no podemos contra esta gran multitud que viene a atacarnos y no sabemos qué hacer. Pero nuestros ojos miran hacia ti. Qué confianza tan grande que demostró, ¿verdad? Además es bonito ver cuál fue la reacción del pueblo, que encontramos en el siguiente versículo, en el 13. Mientras tanto, todos los de Judá estaban de pie delante de Jehová, junto con sus esposas y sus hijos, incluso los pequeñitos. Así como vemos en la siguiente imagen, a pesar de que Jehoshafat había ampliado las instalaciones del templo, había venido tantísima gente que tenían que estar parados de pie, unos al lado de los otros. Estaban unidos, esperando las instrucciones de parte de Jehová. Estas instrucciones no se hicieron demorar. De hecho, Jehová escogió a un representante. En el versículo 14 se identifica como Jahaziel. Y él les explicó un mensaje de parte de Jehová, que podemos leer en el versículo 17. Ustedes no tendrán que pelear esta batalla. Ocupen sus puestos, esténse quietos y vean cómo los salva Jehová. Gente de Judá y Jerusalén, no tengan miedo ni se aterroricen. Mañana salgan y enfréntense a ellos, que Jehová estará con ustedes. Qué mensaje tan animador, ¿verdad? Seguro que el rey Jehoshafat y la nación de Judá se sintieron muy reconfortados al escuchar esta promesa de protección que Jehová les estaba haciendo a través de su representante Jahaziel. Además les dio las instrucciones, lo que se esperaba de ellos. Pero notamos, Jahaziel no dio ningún tipo de detalle acerca de cómo Jehová les traería esa salvación. De hecho, las instrucciones que aquí se hallan registradas pudieran ser un tanto extrañas para la nación de Judá. ¿Por qué decimos esto? Claro, pensemos, era una nación que tenía un ejército, estaban acostumbrados a guerrear contra sus enemigos.
sabiendo que el ejército enemigo estaba tan cerca, quizá pudieran pensar que quedarse en la ciudad, Jerusalén, que se hallaba en la cumbre de 2 montañas, además tenía las murallas que la protegían, podría ser un mejor enclave, una zona segura desde donde planear un contraataque. Sin embargo, la instrucción que recibieron fue que tenían que marchar, tenían que ir a encontrarse a su enemigo a campo abierto, al lugar donde les estaban esperando. Sin duda fueron unas instrucciones extrañas para ellos, pero que obedecieron sin dudar. En el versículo 20 se registra cómo a la mañana siguiente Jehoshafat lideró una marcha de todo el pueblo. Les acompañaba el ejército, pero Jehoshafat, como vemos en la imagen, mostrando plenamente su confianza en Jehová, puso a los cantores levitas en la primera fila de batalla. Claro, ellos no tenían ningún tipo de experiencia, no tenían escudos, ni espadas, ni lanzas. Así que ponerlos ahí demostraba la confianza que tenía. Y a continuación los soldados y el resto de la nación, hombres, mujeres, niños, mayores, les acompañaban confiando en Jehová. ¿Qué ocurriría? ¿Cuál sería el desenlace de esta historia? Pues veamos lo que ocurrió en los versículos 22 y 23. Cuando empezaron a cantar alabanzas con alegría, Jehová le extendió una emboscada a los hombres de Amón, Moab y la región montañosa de Seir, que estaban invadiendo Judá, y se mataron unos a otros. Los amonitas y los moabitas se volvieron en contra de los habitantes de la región montañosa de Seir para destruirlos y exterminarlos, y cuando acabaron con los habitantes de Seir, se mataron unos a otros. Así es, como hemos visto en la imagen que te acompañaba a la lectura del texto, cuando Judá llegó a donde estaban sus enemigos, se los encontraron todos muertos. Así es, Jehová había exterminado al enemigo sin necesidad de que su pueblo peleara. Qué gran muestra del poder salvador de Jehová, cuando su pueblo muestra total confianza en él. Así es que este relato es un ejemplo para nosotros. También tenemos que aplicar las palabras que leímos en el capítulo 20, el versículo 17. En la futura guerra de Armagedón tendremos que estar quietos y ver cómo nos salva Jehová. Después de haber analizado este emocionante pasaje bíblico, respondamos ahora a la segunda pregunta. ¿Cómo podemos prepararnos para la futura guerra de Armagedón? Pues bien, hermanos, la lección más importante que queremos extraer de esta historia es que desde ahora tenemos que desarrollar nuestra confianza en Jehová y en sus representantes, y ser rápidos en obedecer las instrucciones que recibamos. Pero claro, ¿cómo podemos cultivar esta confianza? ¿Cómo podemos construirla? Pues del relato de Jehoshafat también podemos extraer lecciones prácticas que nos ayudarán a cultivar nuestra confianza. Vamos a extraer 3 lecciones principales. La primera la encontramos en la reacción del rey Jehoshafat al enterarse del ataque enemigo. Volvamos al versículo 12 del segundo libro de las Crónicas 20 para recordar qué es lo que hizo él. Allí nos decía, en la oración que Jehoshafat le estaba haciendo a Jehová: no sabemos qué hacer, pero nuestros ojos miran hacia ti. Así es, Jehoshafat acudió a Jehová en oración, confió en la guía de Jehová. Y eso es algo que nosotros debemos imitar también. Cuando nos enfrentemos a diferentes situaciones en nuestra vida, queremos hacer como él, siempre confiar en Jehová. No queremos pensar que quizá porque ya hemos manejado cierta situación, no hace falta que volvamos a consultar los principios bíblicos. Queremos evitar confiar en nuestro propio entendimiento y siempre buscar la guía divina. Él nos ha dado su palabra, la Biblia, donde hallamos principios guiadores, que al fin y al cabo reflejan su opinión respecto a diferentes asuntos. Así que hacemos bien siempre en consultarla al tomar decisiones. También vimos que Jehoshafat acudió a Jehová en oración para buscar su guía. Y esto es algo también muy importante para todos nosotros.
De hecho, el texto de Primera de Pedro 4:7 que podemos leer juntos nos recuerda la importancia de las oraciones, especialmente en el tiempo en el que vivimos. En Primera de Pedro 4:7 nos recuerda: pero el fin de todas las cosas se ha acercado. Por lo tanto, tengan buen juicio y estén vigilantes en cuanto a las oraciones. No queremos dejar ni un solo día que pase sin orar a Jehová, sin buscar su guía, ya que, recordemos, el fin de todas las cosas se ha acercado. Ahora más que nunca necesitamos la guía de Jehová. El segundo punto que queremos analizar, que nos ayudará a fortalecer nuestra confianza, tiene que ver con la reacción del pueblo. Podemos volver al segundo libro de las Crónicas, el capítulo 20, y recordemos en el versículo 13 qué hizo el pueblo al escuchar que estaban recibiendo este ataque. Allí nos decía que todos estaban de pie delante de Jehová junto con sus esposas y sus hijos, incluso los pequeñitos. Así es, el pueblo de Judá permaneció unido. Esta es una lección muy valiosa. ¿Y por qué decimos eso? Claro, pensemos que ellos venían de una región muy amplia y pudieran haber pensado que era mejor escapar por su propia cuenta. Pero no. Ellos acudieron al templo, al centro de la adoración pura. Nos los podemos imaginar incluso corriendo por los caminos dirigiéndose hacia Jerusalén. Qué buen ejemplo para todos nosotros. Hoy en día, el pueblo de Dios tiene que permanecer unido frente a las pruebas. ¿Y cómo podemos hacer eso? Una forma es mediante nuestras reuniones de congregación, como esta que estamos teniendo ahora. Aquí es donde nos juntamos para alabar a Jehová, para aprender de Él. Y además podemos recibir y dar algo muy especial. Veamos a qué nos referimos en la carta a los Romanos, el capítulo 1 y los versículos 11 y 12. Romanos 1, 11 y 12 nos recuerda: estoy deseando verlos para transmitirles algún don espiritual, a fin de fortalecerlos, o más bien, para que nos animemos unos a otros mediante nuestra fe, tanto la de ustedes como la mía. Así es, fuera de la congregación, en el mundo de Satanás, nadie nos va a dar ánimo ni nos va a fortalecer. Es por eso que es tan importante estar participando en nuestra congregación de una forma activa, dando este ánimo a nuestros hermanos que tanto necesitan. También podemos promover la unidad mediante participar en la congregación, en la predicación. Esta es una actividad que los testigos de Jehová realizamos por todo el mundo de forma unida. Y quizá podemos pensar incluso en dar un paso al frente y llevar la delantera en la predicación. Recordamos que en tiempo de Jehoshafat los levitas cantores estaban en primera fila, cantando alabanzas. Igualmente hoy en día nuestros queridos hermanos precursores o ministros de tiempo completo llevan la delantera en la predicación. Si podemos hacer los ajustes en nuestra vida para dedicar más tiempo al ministerio, será una forma maravillosa de promover esta unidad que tenemos. Además, hermanos, al acercarse el fin de este sistema, esperamos tener cada vez más distracciones o preocupaciones que también tengan un peso sobre nuestros sentimientos y pensamientos. Pudiéramos tener quizá una tendencia a aislarnos. Por eso es importante que recordemos que debemos ser vigilantes. Vigilantes para evitar que estas distracciones nos desvíen de nuestro servicio a Jehová y de estar junto a nuestra congregación. La tercera lección, y la más importante que queremos extraer, fue la que encontramos en los versículos 14, 17 y 20. Volvamos otra vez al segundo libro de las Crónicas y veamos qué canal utilizó Jehová para dar instrucciones. En el versículo 14 encontrábamos que Jehová escogió a Jaasiel, un levita. En el versículo 17 encontramos la instrucción de Jehová que él transmitió. Y en el 20, cómo todo el pueblo obedeció de forma unida. Claro, en aquellos tiempos, la nación de Judá podría haber pensado: Jaasiel, él no es ni un profeta,
ni un sacerdote, ni siquiera se menciona antes en el registro bíblico, era un desconocido. ¿Podemos confiar en él? Pues la nación de Judá lo hizo. Confiaron porque vieron que ese era el representante de Jehová y obedecieron la instrucción que recibían. Hoy en día tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que seguir las instrucciones que recibimos por medio de los representantes que Jehová ha escogido. Jehová ha delegado en su Hijo Jesucristo ser el cabeza de la congregación mundial. Y a su vez Jesús ha escogido a unos hombres para llevar la delantera. Él de hecho lo profetizó, junto con otras profecías acerca de los últimos días, que podemos encontrar en el capítulo 24 de Mateo. Mateo 24, el versículo 45, nos dice a quién es que Jesús está utilizando hoy en día. Allí nos dice: ¿quién es en realidad el esclavo fiel y prudente, a quien su amo puso a cargo de los sirvientes de la casa para darles su alimento al tiempo debido? Jesús está identificando que en los últimos días, él como amo de la casa, se aseguraría que habría un esclavo fiel y prudente que se encargaría de transmitir el alimento espiritual. Hoy en día, sin ningún tipo de dudas respecto a equivocarnos, podemos afirmar que el grupo de cristianos ungidos que están en la central de los testigos de Jehová es este esclavo fiel y prudente que Jesucristo está utilizando como representante para guiar al pueblo de Dios. Además, ellos también han delegado una medida de autoridad en los superintendentes viajantes y también en los ancianos de congregación. Por tanto, cuando recibamos instrucciones a través de estos representantes que Jehová ha escogido, hacemos bien en obedecerlas prontamente. La obediencia que se espera de nosotros podríamos compararla a un atleta que corre los 100 metros lisos. Este atleta practica una y otra vez su respuesta al pistoletazo de salida. Cuando lo practica, sus músculos, sus pensamientos se acostumbran a reaccionar de forma instintiva a ese pistoletazo, de tal forma que cuando llega el día de la carrera, el día clave, y escucha esa señal, su cuerpo reacciona de forma inmediata. Sale corriendo hacia la meta, sin dudar. Ese es el mismo tipo de obediencia que se espera de nosotros. La podemos cultivar ahora mediante confiar en los representantes que Jehová ha escogido. Y esto nos ayudará a forjar nuestra obediencia para el futuro, para que cuando llegue Armagedón y sea cuales sean las instrucciones que recibamos, las obedezcamos prontamente. Es cierto, puede que en ocasiones no las entendamos, o que éstas nos saquen quizá de nuestra zona de confort. Pero recordemos, Jehová usa a sus representantes para entrenarnos y así prepararnos para la salvación. Sin duda, hermanos, Armagedón se acerca a toda velocidad. Está ya a la vuelta de la esquina, queda muy poco tiempo. Eso es algo que nosotros sabemos, pero que el diablo también sabe. De hecho, él está muy furioso. Veamos cómo lo describe la Biblia. En Apocalipsis, esta vez el capítulo 12 y los versículos 9 y 12. Apocalipsis 12, 9 y 12 nos dice: así que hacia abajo fue arrojado el gran dragón, la serpiente original al que llaman diablo, y Satanás, que está engañando a toda la tierra habitada. Él fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y el versículo 12, por esta razón, alégrense cielos y los que viven en ellos, pero ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado a donde están ustedes lleno de furia, ya que sabe que le queda muy poco tiempo. Así es, a Satanás le queda ya muy poco, y él está intensificando sus ataques contra el pueblo de Dios. Esto es algo que no nos sorprende. Pero hermanos, no tenemos miedo de los ataques de Satanás hoy en día. Además, la Biblia también nos advierte que justo antes de la guerra de Armagedón, el diablo instigará una coalición de naciones
para lanzar un ataque final contra el pueblo de Dios con el objetivo de exterminarnos. Cuando llegue este ataque, no tendremos miedo. ¿Por qué? Porque confiamos plenamente en Jehová, confiamos en que Él nos salvará. Como vemos en la imagen, sabemos que Jesús y el ejército celestial están preparados, están listos para venir a nuestro rescate. Aunque parezca que estamos en el centro de la tierra, totalmente indefensos ante el ataque militar de las naciones, será el momento para levantar nuestra cabeza erguidos, porque nuestra salvación se acerca, porque contamos con la protección de Jehová y Jesús. No tendremos miedo durante la guerra de Armagedón. Sabemos a ciencia cierta que Jehová puede exterminar a sus enemigos sin necesidad de que sus siervos peleemos. Por lo tanto, hermanos, resolvámonos ahora a desarrollar nuestra confianza en Jehová, nuestra confianza en los representantes que Él ha escogido y obedecer rápidamente las instrucciones que recibamos. Cuando llegue esta tormenta, cuando llegue la guerra de Armagedón, no tendremos miedo, porque tenemos confianza en nuestro Padre. Y como leímos en 2 de Crónicas 27, estaremos quietos y veremos la salvación de Jehová. Pues apreciamos muchísimo, hermano Fernández, el desarrollo de este discurso, la información tan pertinente para los tiempos en los que vivimos y apreciamos la manera práctica en la que lo has presentado. Muchísimas gracias. Pues ahora deseamos continuar con el curso de este programa de la reunión y lo vamos a hacer con un análisis, un estudio bíblico con la ayuda de la revista La Atalaya que presentará nuestro hermano Andrés Mayor. Pues damos paso a la segunda parte de nuestra reunión. Lo vamos a hacer con una canción. Será en esta ocasión la canción número 40, que tiene como título ¿A quién servimos? Está basada en Romanos capítulo 14, versículo 8. Canción número 40. Pues bien, el artículo que tenemos para comentar hoy lo tenemos en la Atalaya de octubre, el artículo número 43, y como vemos tiene como título Jehová está guiando a su organización. Como texto temático, un texto que veremos citado a lo largo del artículo, Zacarías 4:6, que dice: ni con una fuerza militar ni con poder,
sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Sí, Jehová está guiando a su organización. La palabra organización nos hace pensar en un grupo unido que trabaja armoniosamente para conseguir un mismo objetivo. Pues este artículo reafirmará nuestra confianza en que Jehová dirige a su organización. Lo hizo en el pasado, lo sigue haciendo ahora, y el artículo destacará 3 hermosas características o aspectos de la personalidad de Jehová. Y este será el aspecto práctico. Veremos cómo podemos nosotros hoy reflejar esas mismas características. Pues queremos de antemano daros muchas gracias a todos por vuestros comentarios, fruto de vuestra preparación previa. Será un placer analizar juntos este interesante y práctico artículo. Y tenemos como lector para este estudio a nuestro hermano Borja González. Si eres tan amable, por favor, leemos el primer párrafo. Si estamos bautizados, eso significa que hemos expresado en público que tenemos fe en Jehová y que estamos dispuestos a servirle con su organización. Claro, es necesario que sigamos fortaleciendo nuestra fe y nuestra confianza en que Él está usando a su organización hoy día para cumplir su voluntad. Pues bien, la primera pregunta: ¿qué es necesario que sigamos haciendo los cristianos bautizados? Hermana Romero, por favor. Pues es necesario que tengamos plena confianza en que quien guía a la organización para que se cumpla la voluntad de Jehová es el propio Jehová. Muy bien, muchas gracias. Hermano Ollés. Y esta confianza tenemos que ir fortaleciéndola con el tiempo, ya que al igual que un fuego con el tiempo puede perder su poder, pues nosotros tenemos que seguir alimentando nuestra fe y este artículo nos ayudará a ello. Estupendo. Gracias. Hermana López. Y la nota nos indica que en este artículo, cuando hablemos de la organización, nos referimos a la parte terrestre. No somos independientes de la parte celestial, así que es un privilegio poder trabajar juntos como un equipo y ver cómo Jehová la está guiando. Muchas gracias por hacer alusión a la nota. Estupendo. Pues leamos el párrafo 2 y el párrafo 3. En la actualidad, la forma en que Jehová dirige a su organización refleja su personalidad, su propósito y sus normas. Veamos 3 características de Jehová que se reflejan en su organización. Primero, Dios no es parcial. El amor impulsó a Jehová a dar a su Hijo como rescate por todos. Para ayudar a cuantas personas sea posible a beneficiarse de ese rescate, Jehová utiliza a su pueblo para llevar las buenas noticias a todos los que deseen escucharlas. Segundo, Jehová es un Dios de orden y de paz. Así que es de esperar que su pueblo le sirva de manera ordenada y pacífica. Tercero, Jehová es el gran instructor. Por eso su organización se dedica a enseñar su palabra, tanto en la congregación como en la predicación. ¿Cómo se reflejaron estas 3 características de Jehová en la congregación cristiana del siglo I? ¿Cómo las refleja su pueblo en la actualidad? ¿Y cómo nos ayuda el Espíritu Santo a los que servimos con la organización de Jehová hoy día? Estupendo, pues muchas gracias. La pregunta es: ¿qué características de Jehová se reflejan en la forma en que dirige a su organización? Hermana Gutiérrez. Pues, por ejemplo, una característica que se ve en cómo dirige su organización es que él no es parcial. Y esto se ve en la forma en cómo él quiere que su pueblo lleve las buenas nuevas a todas las personas que deseen escucharlas. Muy bien, muy bien. Hermano García, Benjamín. Y otra cosa que percibimos es que Jehová es un Dios de orden y de paz, como dice 1 de Corintios 14:33, y es por eso que también se espera que su pueblo refleje estas mismas cualidades a la hora de servirle. Estupendo. Hermana Terren. Sí, también la tercera característica es que Jehová es el gran instructor y como dicen las palabras de Isaías 30:21, para no desviarnos siempre tenemos que prestar atención a esa guía que nos da Jehová, que es como si nos dijera: este es el camino, anda en él. Así, mediante su organización, pues continuamente recibimos su enseñanza en la congregación y también al predicar. Muy bien, muy bien. Así que vemos ya cuáles son los pilares en los que se basa este artículo.
¿Y algún comentario sobre la estructura del artículo? Todo el artículo sigue el mismo diseño al analizar cada una de esas características. Hermano López. Pues las preguntas nos ayudarán a saber o visualizar esa estructura. Veremos cómo se reflejaron estas tres características de Jehová en la congregación en el siglo I, cómo lo hace en la actualidad y cómo nos ayuda el Espíritu Santo a los que servimos en esa organización hoy. Muy bien, ¿eh? Pues empezamos con la primera de estas características. Dios no es parcial. Párrafo 4, por favor. En el siglo I, el mensaje que Jesús predicó le dio esperanza a toda la humanidad. Les mandó a sus discípulos que siguieran con la obra que él había iniciado y que dieran testimonio hasta la parte más lejana de la tierra. Claro, no podrían realizarla con sus propias fuerzas. Necesitarían el apoyo del Espíritu Santo, el ayudante que Jesús les había prometido. Pues pregunta 4, según las palabras de Hechos capítulo 1, versículo 8, ¿qué mandato les dio Jesús a sus discípulos y con qué ayuda contarían? Agradeceríamos primero un voluntario, por favor, para leer este texto. Hermana Fernández, por favor. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta la parte más lejana de la tierra. Muchas gracias. Pues según estas palabras, ¿qué mandato les dio Jesús a sus discípulos y con qué ayuda contarían? Hermano Romero. Pues el mensaje que Jesús predicó cuando estuvo en la tierra era tan bonito, daba tanta esperanza, que Jesús le dio el mandato a sus discípulos de que predicaran este mensaje hasta la parte más distante de la tierra. Y esto es lo que hicieron sus discípulos. Muy bien, gracias. Hermano Cabaño. Y recibieron la ayuda prometida, que era ese ayudante que era el Espíritu Santo, el cual iban a necesitar, porque era una labor muy muy grande la que tenían por delante. No lo iban a poder hacer por sus propias fuerzas, pero Jehová les ayudó y Jesús también mediante el Espíritu Santo. Muy bien, gracias. Hermana Vaquero. Sí, como leemos en Juan 14, 26, ahí precisamente Jesús les transmite esta tranquilidad de que ese Espíritu Santo que el Padre le iba a enviar en su nombre les ayudaría a enseñar todas las cosas y a recordar. Entonces, a lo mejor, viendo esta gran obra que tendrían que hacer, se sentirían un poco con incertidumbre y ciertos miedos, pero Jesús les tranquilizó dándoles esta gran ayuda. Muy bien. Hermano Terren. Y también el texto de Zacarías 4:6, donde dice, ni con una fuerza militar, ni con poder, sino con mi espíritu. Cuando vemos los logros de la organización, la cantidad de países en las que se predica, la cantidad de idiomas, nos damos cuenta y confirmamos que es gracias al Espíritu Santo de Jehová. Muchas gracias. Bien, pues pasamos a párrafo 5 y 6, por favor. Los discípulos de Jesús recibieron el Espíritu Santo en el Pentecostés del año 33. Con la ayuda de este Espíritu, enseguida empezaron a predicar y en poco tiempo miles aceptaron las buenas noticias. Y cuando surgió la persecución, no se acobardaron. Más bien le pidieron ayuda a Dios y oraron: haz que tus esclavos sigan hablando de tu palabra con gran valor. Entonces se llenaron de Espíritu Santo y siguieron proclamando la palabra de Dios con valor. Pero estos fieles se enfrentaron a otras dificultades también. Por ejemplo, había pocas copias disponibles de las Escrituras y no contaban con las ayudas de estudio que tenemos hoy día. Y tenían que predicarles a personas que hablaban muchos otros idiomas. Pese a todo, estos entusiastas discípulos lograron lo que parecía imposible. En unas cuantas décadas habían llevado las buenas noticias a toda la creación que está bajo el cielo. Muchas gracias, hermano González. La pregunta para estos dos párrafos, ¿de qué maneras ayudó el Espíritu Santo a los discípulos de Jesús? Hermano Fernández. Una de ellas es que les ayudó en la predicación. De hecho, en Hechos 2:41 y 4:4 se menciona cómo los discípulos, después de la muerte de Jesús y gracias a la ayuda del Espíritu Santo, predicaron y miles de personas se bautizaron. Muy bien, gracias. Hermana
Mata, por favor. También cuando pasaron por tiempos de persecución, como se recoge en el relato en Hechos 4, les ordenaron que no hablaran ni enseñaran nada en nombre de Jesús. Pero ellos buscaron la ayuda de Jehová, le pidieron valor para seguir predicando y así fue, gracias a la ayuda del Espíritu Santo, siguieron proclamando la palabra de Dios con valor. Magnífico, muy bien. Hermana Terren. Sí, sabemos que en esos días no había tantos traductores como hay ahora, ¿no? Ni existían programas informáticos que se utilizan para publicar y distribuir publicaciones en todos estos idiomas. Así que para ellos el tener que hablar a tantas personas que hablaban tantos diferentes idiomas, pues sin duda era un reto, pero vemos que con la ayuda del Espíritu Santo de Jehová, pues lograron predicar en solamente unas décadas a todo el mundo que se conocía en aquella época, así que fue impresionante. Estupendo, gracias. Hermano López. Además había pocas copias disponibles de las Escrituras y no tenían ayudas de estudio. Pensamos, por ejemplo, el momento en el que Jesús pidió en la sinagoga el rollo de Isaías, era un rollo extenso, o cuando Pablo pidió los rollos también. Hoy nosotros tenemos una lupa, ponemos una palabra y lo encontramos, pero en aquel tiempo el Espíritu Santo les ayudó a poder llevar las buenas noticias gracias a que pues pudieron encontrar todo lo que necesitaban para llevarlo a las personas. Muy bien, muy bien. Hermana Claudia. Si los discípulos se hubieran detenido en la realidad de esta obra desde un punto de vista humano, pensando en lo que de hecho tenían, tal vez siquiera comenzarían. No sabían cómo se resolverían estos problemas o cómo el Espíritu de Jehová los ayudaría, pero estaban seguros que sí, la obra era de Jehová y seguro se realizaría. Entonces no se quedaron quietos, sino que enseguida empezaron a predicar. Excelente, muy bien, muy bien. Muchas gracias por vuestros comentarios. Pasamos pues a la otra parte de la historia. En la actualidad, ¿cómo vemos que Dios no es parcial? Leemos párrafo 7, por favor. En la actualidad, Jehová sigue guiando y dando fuerzas a su pueblo. Por supuesto, esa guía viene principalmente mediante su palabra inspirada. En ella se registra el ministerio de Jesús y el mandato que dio a sus discípulos de seguir con la obra que él había comenzado. Ya para julio de 1881, esta revista dijo: «No se nos llamó ni ungió para recibir honra y acumular riquezas, sino para gastar y gastarnos y para predicar las buenas nuevas». El folleto A quienes se les confía la obra, publicado en 1919, dijo: «La obra parece abrumadora, pero pertenece al Señor y con su apoyo la llevaremos a cabo». Así es, como los cristianos del siglo I, estos hermanos se entregaron con valor a la obra, seguros de que el Espíritu Santo los ayudaría a predicar a toda clase de personas. Nosotros tenemos hoy la misma seguridad. Pues hace más de 100 años, ¿cómo sabían los siervos de Jehová lo que él esperaba de ellos y cómo reaccionaron? Hermano Ollés. Pues lo sabían gracias al estudio de la Biblia. Los por aquel entonces llamados estudiantes de la Biblia investigaban y analizaban las Escrituras y con la ayuda del Espíritu Santo pues comprendieron que lo que tenían que hacer era seguir predicando. Muy bien. Hermana Fernández. Y es muy bonito ver cómo reaccionaron, ¿no? Cómo fueron conscientes de la urgencia de ello, porque lo que publicaron en la Atalaya en 1881, ellos tenían claro que se les había ungido, como dijeron, para gastarnos y para predicar las buenas nuevas. Así que eran conscientes de que estaban aquí para empezar y terminar esta obra. Muy bien. Hermano Gutiérrez. Y aunque también se habían hecho conscientes de la envergadura que tendría ese proyecto y de cómo se tendría que llevar a cabo, y como mencionaba un artículo para el año 1919, la obra podría parecer abrumadora, pero como pertenecía a Jehová este proyecto, pues dice que con su apoyo serían capaces de llevarlo a cabo. Muy bien, gracias. Muy bien, pues veamos qué es lo que ocurrió, párrafos 8 y 9. Para difundir las buenas noticias, la Organización de Jehová se ha valido y se sigue valiendo de las mejores herramientas disponibles.
Entre estas podemos mencionar las publicaciones impresas, el fotodrama de la creación, los gramófonos, los automóviles con altavoces, los programas de radio y, más recientemente, la tecnología digital. Además, nadie en la historia ha traducido a tantos idiomas como lo hace la Organización de Dios. ¿Y por qué lo hacemos? Para que toda clase de personas escuchen las buenas noticias en su propio idioma. Jehová es imparcial y predijo que las buenas noticias se anunciarían a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Él desea que el mensaje del reino esté al alcance de todas las personas. ¿Y qué hay de las personas a las que es difícil llegar, quizás porque viven en edificios de alta seguridad? A fin de llegar a ellas, Jehová ayudó a su organización para que empezara a probar diversos métodos de predicación pública. Por ejemplo, en el 2001, el cuerpo gobernante aprobó el uso de carritos y otros exhibidores en Francia, y posteriormente en otros lugares también. Los resultados fueron positivos. En el 2011, se inició un programa piloto en una de las zonas más concurridas de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. En el primer año, se dejaron en manos de las personas 102.129 libros y 68.911 revistas, y 4.701 personas solicitaron un curso bíblico. Estaba claro que el Espíritu Santo respaldaba esta obra. Por eso, el cuerpo gobernante aprobó el uso de exhibidores de publicaciones por todo el mundo. Muchas gracias. Pues párrafos 8 y 9 preguntan de qué métodos se ha valido la Organización de Jehová para difundir las buenas noticias. Hermano García, Benjamín. Bueno, si analizamos un poco la historia teocrática, nos damos cuenta de que todos los elementos que se han estado utilizando para dar a conocer las buenas nuevas siempre han sido las mejores herramientas que en ese momento había disponibles, y esto también es una prueba del Espíritu Santo de Jehová, que gracias a su ayuda su organización pueda disponer de todas estas herramientas para, como se decía en Apocalipsis 14, 6 y 7, se lleve este mensaje a toda tribu, lengua y pueblo. Muy bien. Pues tenemos algunos ejemplos que nos permiten participar libremente con los comentarios. Hermana López, por favor. Pues tenemos publicaciones impresas, el fotodrama de la creación. Por ejemplo, en cuanto a este método, fue pionero en su época. Las personas acudirían por el mensaje bíblico, pero también quizás por lo que tecnológicamente implicaba, y esto les atrajo a la verdad. Los gramófonos, automóviles con altavoces, programas de radio, y hoy día tenemos tecnología digital. Incluso en esta época de pandemia, los medios digitales nos están permitiendo conocer a Jehová o acercarnos a Él, y también a las personas. Así que, bueno, como se ha mencionado, pues tenemos lo mejor en cada época de la historia. Así es, sin duda. Hermano Mata. Y se ve también la bendición de Jehová como supera cualquier barrera, obstáculo para cumplir su propósito. Por ejemplo, cuando llegó la época en la que era difícil abordar a personas que vivían en edificios de alta seguridad, pues Jehová guió a su pueblo para hacer pruebas, por ejemplo con los carritos, y cuando se vio claro que era el Espíritu de Jehová quien estaba detrás de estas campañas, pues comenzó a predicar de esta manera por todo el mundo. Muy bien. Hermana Paquero. Sí, también a veces leyendo esto podemos pensar que a lo mejor nosotros estamos haciendo poquito y más en esta situación, pero el ver precisamente lo que la organización a nivel mundial está alcanzando nos hace que confiemos en ella y también en el avance. Y me hace pensar, por ejemplo, en JW, en las noticias, como otros nuevos medios, como por ejemplo que se puedan ver las reuniones a través de la televisión, el alcance que esto está llevando a nivel mundial, pues me fortalece mucho en esta confianza. Muchas gracias, muy bien. Manuel Fernández. Y por eso, por ejemplo, cuando miramos la imagen que está aquí relacionada con estos párrafos y vemos que desde ya el siglo pasado, en cada momento de la historia, Jehová ha tenido el esfuerzo, ha demostrado a través de su organización el interés que tiene en que todo tipo de personas puedan recibir este mensaje y formas que en aquellas épocas eran totalmente novedosas y que lo siguen siendo hoy en día, pues realmente destaca la idea de este subtema, ¿no? Que Dios no es parcial. Muy bien, muy bien. Viendo la imagen, ¿hay algún aspecto que nos llame especialmente la atención, que nos parezca sobresaliente? Hermano López.
Bueno, vemos el recorrido histórico. Ya es impresionante ver cosas que quizás en nuestro tiempo nos parecen, pues el gramófono, los automóviles con altavoces o la WBBR, ¿no? La emisora de radio, pero es que en ese tiempo era, como se dice hoy día, era lo más, a lo más que se podía aspirar para llegar a millones de personas. Y nuestra página web hoy, cuando hablas con las personas sobre este asunto, cuando hablamos, lo hacemos, las personas se sorprenden porque nunca imaginarían la repercusión que tiene ni, por ejemplo, el número de idiomas en el que pueden encontrarla. Y esto es evidente, el Espíritu de Jehová está detrás. Gracias, muy bien. Hermano Terren. Sí, como vemos también en la imagen, aunque es cierto que la predicación de casa en casa ha sido y sigue siendo el principal método por el cual llevamos la verdad a las personas, pero el cuerpo gobernante no se ha conformado con eso, sino que ha pensado en métodos como por ejemplo la información digital o la predicación pública, que hace posible que personas sepan dónde está la verdad y en cualquier momento puedan acudir a ella. Excelente, muy bien. ¿Y todo eso por qué? ¿Qué característica, qué faceta de la personalidad de Jehová estamos analizando ahora? Hermana Romero. Pues todo eso porque Jehová no es parcial y quiere que su mensaje llegue al mayor número de personas posible. Muy bien, muy bien. Pues vamos con la tercera parte de la estructura que estamos comentando, lo que podemos hacer nosotros. Párrafo 10. Lo que nosotros podemos hacer. Aprovechemos al máximo la capacitación que Jehová nos da en las reuniones. Salgamos regularmente con nuestro grupo de predicación. Si hay algún aspecto en el que debemos mejorar, los hermanos del grupo pueden ayudarnos y animarnos con su excelente ejemplo. Sigamos predicando pese a las dificultades. Como nos recuerda el texto temático de este artículo, hacemos la voluntad de Dios con la ayuda del Espíritu Santo, no con nuestras propias fuerzas. Al fin y al cabo, esta es la obra de Dios. Pues pregunta para el párrafo 10, ¿qué podemos hacer para mejorar en nuestro ministerio cristiano? Hermana González. Pues como dice el texto de Zacarías 4:6 que da base a este artículo, como no va a ser por nuestras propias fuerzas, sino que va a ser por la influencia del Espíritu de Jehová, tenemos que exponernos a donde fluye ese Espíritu. Y eso sucede pues en las reuniones, ¿no? Reuniones como estas, donde hemos analizado recientemente 2 artículos preciosos, donde se nos enseñaba a ser buenos maestros, y también en las reuniones de entre semana, donde también recibimos instrucciones. Muy cierto, muy bien. Hermana Terren. Sí, en estos tiempos que vivimos hemos aprendido diferentes métodos de predicación que quizá no estábamos acostumbrados a utilizar, y hemos visto que, aunque aparentemente había dificultades, pues la obra de Jehová ha seguido adelante con incluso muy buenos resultados, y vemos que, como se ha comentado, no es por nuestra fuerza ni por nuestros méritos, porque seguro muchos de nosotros teníamos miedo al principio, es porque Jehová está con nosotros y nos ayuda a llevar el mensaje. Así es. Hermano Oles. Y esto es muy animador en nuestros días, porque hemos visto en el párrafo anterior que los métodos eran los mejores dependiendo de las circunstancias. Y en las circunstancias en las que estamos ahora, los métodos que nos indica el esclavo fiel y prudente van a ser los mejores. Así que si confiamos, recordamos que es la obra de Dios, predicaremos con alegría a pesar de las circunstancias actuales. Muchas gracias, muy animador. Hermano Romero. Y nunca olvidemos también que si queremos ser buenos maestros y mejorar, pues tenemos que imitar el ejemplo de hermanos de experiencia, buenos maestros en la congregación, que tenemos muchos. Por eso podemos imitar pues cómo ellos predican, cómo utilizan los diferentes métodos en la predicación, y eso también, imitar sus ejemplos, pues también nos va a ayudar a mejorar nosotros y a ser buenos maestros. Eso es. Muy bien, muy bien. En esta época tan especial en la que estamos viviendo, ¿por qué pensáis que es especialmente importante esto de trabajar con hermanos de nuestro grupo de predicación? Pensando en las maneras en las que ahora predicamos. Hermana López.
Quizás nuestra predicación ahora es más en grupo, solemos estar a lo mejor 2 o 3 hermanos juntos para hacer cartas o para hacer alguna llamada. Entonces, el apoyarnos con nuestro propio grupo de predicación y compartir sugerencias, experiencias, pues nos puede animar, pese a que ahora la predicación quizás nos parezca un poco complicada. Muy bien. ¿Qué digo? ¿Qué pongo? Y la carta, sí, estará bien, no estará. Seguro que hay hermanos y hermanas que pueden ayudarnos mucho. Bien, pues hacemos un pequeño repaso de este subtítulo. Hemos hablado de qué característica de la personalidad de Dios. Ana González. De su imparcialidad. Muy bien. ¿Cómo se vio esto en el primer siglo? Hermano Gutiérrez. Pues cuando Él permitió que fluyera su Espíritu Santo de forma muy generosa para que en poco tiempo y de forma muy rápida las personas de aquella época pudieran conocer la verdad y que grandes cantidades de personas se acercaran al pueblo suyo. Muy bien. ¿Cómo se ve ahora la imparcialidad de Jehová? Hermana Fernández. Pues vemos cómo la organización de Jehová se ha valido y se sigue valiendo de las mejores herramientas disponibles para llegar a todo tipo de personas. Muy bien. ¿Qué podemos hacer nosotros, hermano Fernández? Seguir esforzándonos por mejorar nuestro ministerio mediante la capacitación que Jehová nos da en las reuniones y también participando regularmente con nuestro grupo de predicación. Magnífico. Muchísimas gracias. Pues el siguiente subtítulo, Jehová es un Dios de orden y de paz. Leemos el párrafo 11. En el siglo I, el cuerpo gobernante, que estaba en Jerusalén, trabajaba en unidad para conservar el orden y la paz del pueblo de Dios. Por ejemplo, cuando alrededor del año 49 surgió la cuestión de la circuncisión, el cuerpo gobernante analizó el asunto bajo la guía del Espíritu Santo. Si la congregación se hubiera quedado dividida, la predicación se habría visto afectada. Aunque los apóstoles y los ancianos eran judíos, no se dejaron influenciar por sus tradiciones o por quienes las enseñaban. Más bien, buscaron la guía de la palabra y el Espíritu de Dios. El resultado fue que Jehová bendijo la decisión. La congregación conservó la paz y la unidad, y la predicación siguió adelante. Pues pregunta para el párrafo 11. ¿Cómo trabajó en unidad el cuerpo gobernante del siglo I para conservar el orden del pueblo de Dios? Hermana Romero. Bueno, cuando se enfrentaron a discutir un poco, ¿no?, cuál era el tema de la cuestión de la circuncisión, pues ellos no se dejaron influenciar por sus tradiciones y por las cosas, por lo que le habían enseñado, ¿no?, sino que buscaron la guía de la palabra de Dios y el Espíritu que Jehová le podía dar, ¿no?, ese Espíritu Santo. Todo eso hizo que ¿quién se iba a beneficiar? Pues la congregación, ¿no?, gracias a que ellos pues se mantuvieron la guía de la palabra de Dios, pues la congregación fueron felices. Muy bien, muchas gracias. Hermana Claudia. Jesús no dejó indicaciones específicas sobre cómo el cuerpo gobernante tenía que tomar decisiones o cómo enfrentar decisiones, pero lo que sí había dejado era un ejemplo claro de lo que se tenía que hacer y que lo que contaba no eran las opiniones personales, sino comprender cómo Jehová guiaba la cosa. Y eso es lo que hicieron. Muy bien. Hermano Terren. Y en el relato de Hechos 16, 4 y 5 se nos enseña el método que se utilizaba. Se tomaban las decisiones, se transmitían mediante los métodos apropiados en aquel entonces, se hacían llegar a los apóstoles y ancianos, estos lo transmitían a las congregaciones, y ahí vemos que las congregaciones obedecían, y el resultado, como dice el 5, es que las congregaciones continuaban haciéndose firmes en la fe y creciendo día tras día, así que nos hace entender que la obediencia es clave para poder promover la paz, el orden y la unidad dentro de la congregación. Muchas gracias por destacar esta idea, este texto. Magnífico. Pues veamos qué se puede decir de nuestros días, en la actualidad, párrafo 12.
En la actualidad, la organización de Jehová se ha esforzado por conservar el orden y la paz del pueblo de Dios. Ya para 1895, el número del 15 de noviembre de la edición en inglés de esta revista tenía un artículo basado en Primera Carta a los Corintios 14:40, que se titulaba Decentemente y con orden. Este decía: los apóstoles dieron mucho consejo a la iglesia primitiva respecto al orden. Es prudente seguir prestando cuidadosa atención a las cosas que fueron escritas para nuestra advertencia. El mismo deseo de orden y de paz que distinguió a los cristianos del siglo I se ve a las claras en la organización de Jehová hoy día. Como botón de muestra, si asistiéramos a un estudio de la atalaya en otra congregación, incluso en otro país, sabríamos cómo se conduciría el estudio y qué artículo se estaría analizando. Enseguida nos sentiríamos en casa. Esta hermosa unidad solo es posible gracias al Espíritu de Dios. Pues pregunta 12. ¿Por qué decimos que en la organización de Jehová hoy reinan la paz y el orden? Hermano Ollés. Pues porque en la actualidad servimos todos juntos, unidos a Dios, que es nuestro Padre. Nosotros somos una familia, pero no una familia fría como una organización empresarial podría ser considerada, sino que como tenemos el mismo Padre, todos nosotros somos hermanos. Él nos ha enseñado cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que adorarlo, y eso es lo que hace que estemos todos unidos y en armonía. Magnífico, gracias. Hermana Amata. Y por ejemplo, se nos pone el ejemplo de las reuniones. Si todas las reuniones sabemos ya cómo son o qué información tenemos que analizar en ellas, por eso si tuviéramos que ir a otra reunión en otra congregación o incluso a otro país, pues no nos sentiríamos perdidos o extraños, sabríamos la información que se está tratando, cómo se está desarrollando la reunión y seguiríamos beneficiándonos. Muy bien. Hermano Camaño. Y esto se consigue en parte porque la organización de Jehová se esfuerza por seguir el orden que caracteriza y la paz que caracteriza al pueblo de Dios. Como viene en la atalaya de... Sí, para 1895, el número 15 de noviembre, que explicaba cómo se estaban esforzando por hacer las cosas de manera que quedase claro que querían obedecer a Dios. Y claro, como resultado, al hacer estos esfuerzos, el Espíritu de Jehová promueve esa paz y esa unidad que tiene que caracterizar a su pueblo. Muy bien. Hermana Gutiérrez. Así se cumplen las palabras de Sofonías 3:9, que habla de que aunque todos podamos tener diferentes idiomas alrededor del mundo, todos tenemos un idioma puro y eso hace que le podamos servir hombro a hombro o, como dice la nota, en unidad. Muy bien, por ese apunte. Gracias, hermano Mata. Y una cosa que nos ha dejado ver cómo esta unidad proviene de Jehová es lo sólida que es cuando hay cambios repentinos. Cuando el inicio de la pandemia fue un cambio repentino en el formato, en cómo congregarnos. Sin embargo, no se vio afectada nuestra unidad. El programa espiritual siguió adelante igual, reuniones, asambleas, todo. El alimento espiritual no se vio afectado por el cambio que trajo la pandemia. Muy bien. El No Va Más lo vimos este verano, ¿no? ¿Qué prueba de unidad y orden mundial vimos? Hermana Terren. Sí, fue impresionante en medio de todas las dificultades, ¿no?, que hemos pasado este año, pues todos los testigos de Jehová de todo el mundo a la vez hemos celebrado la primera asamblea regional, ¿no?, directamente con información del cuerpo gobernante y sus ayudantes, así que eso ha sido gracias al Espíritu Santo de Jehová. Así es. Por contraste, ¿qué podríamos decir de otras organizaciones religiosas? Hablando de unidad, orden, creencias. Hermano López. Bueno, conocemos que la división ha sido algo que ha caracterizado a muchas religiones, ¿no? Las grandes religiones de este mundo tienen distintas facciones que les dividen, incluso les enfrentan en algunas guerras. Y seguro en esta pandemia también, evidentemente sin el Espíritu de Jehová detrás es imposible mantener esa unidad y muchas personas pues no pueden tener esos servicios religiosos que quizás esperarían porque les atienden directamente como si fueran hombro a hombro, como decía Sofonías, ¿no? Es posible. Muy bien, muy bien. Estupendo.
Pues veamos ahora qué podemos hacer nosotros, párrafo 13. Lo que nosotros podemos hacer. Jehová desea que mantengamos la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Por eso, preguntémonos, ¿fomento la paz y la unidad en la congregación? ¿Soy obediente a los hermanos que la dirigen? ¿Pueden los demás confiar en mí, sobre todo si tengo responsabilidades en la congregación? ¿Soy una persona puntual, servicial y dispuesta a ayudar? Si nos parece que podemos mejorar en alguno de estos aspectos, pidámosle a Jehová Espíritu Santo. Cuanto más permitamos que éste moldee nuestra personalidad e influya en nuestras acciones, más nos amarán nuestros hermanos y nos valorarán. Pues teniendo presentes las palabras de Santiago, capítulo 3, versículo 17, ¿qué preguntas deberíamos hacernos? Leemos el texto por favor. Hermano García, Benjamín. Pero la sabiduría de arriba es en primer lugar pura, luego es pacífica y razonable, está lista para obedecer y llena de misericordia y buenos frutos, es imparcial y no es hipócrita. Pues muchas gracias. Según estas palabras, ¿qué preguntas deberíamos hacernos? Hermano Romero. Pues si queremos imitar a Jehová, imitar a su organización y demostrar ese orden y esa paz, pues tenemos que preguntarnos si nosotros somos personas que fomentamos la paz dentro de la congregación, si fomentamos la unidad, o también si somos obedientes a los que nos dirigen, a los que llevan la delantera, para que reine esa unidad y esa paz. Muy bien, gracias. Hermana González. Y es muy bonito que al hacer esto es como dejamos que el Espíritu de Jehová fluya en nuestra vida, en nuestra personalidad, y eso evidentemente mejora nuestra relación con Jehová, pero es muy bonito como resalta el párrafo, ¿no? También nos hace más bonitos y preciosos a los ojos de nuestros hermanos, que nos van a querer más y cuánto necesitamos su cariño y su amor y más en tiempos difíciles. Sin duda. Muy bien. Hermano Fernández. En Efesios 4, 1 y 3 también nos recuerda que la unidad y la paz es algo que Jehová nos está ayudando a conseguir mediante su Espíritu, ¿no? Y es cierto que en ocasiones fomentar la paz tiene un precio, ¿no? Y la pregunta para cada uno de nosotros es ¿estoy yo dispuesto a pagar ese precio que tiene fomentar la paz? Nos recuerda cualidades importantes el texto de Efesios, como la humildad, ser apacible, paciente, soportarse unos a otros. Todo ello nos ayudará a conseguir este bonito objetivo. Estupendo. Gracias. Hermano Camaño. Y qué bueno que después de hacernos estas preguntas seamos conscientes de que esta mejora no es algo que podamos hacer nosotros solos, sino, como se ha comentado, es algo que necesitamos que Jehová nos ayude. Por eso nos tranquiliza, ¿no? Ver que si tenemos algo en lo que mejorar, que no estamos solos, que todavía Jehová puede hacer de nosotros un vaso mejor, alguien que podamos mejorar, y contar con él desde luego nos tranquiliza. Muy bien, muy bien. Es lo mismo fomentar la paz que no discutir con nadie. Es una de las preguntas, ¿no? Fomento la paz, la unidad. ¿Es lo mismo fomentar la paz que no discutir? Hermano Gutiérrez. Pues la verdad es que no. Que uno no sea una persona discutidora o que sea polémico no significa que fomente la paz. Más bien, la persona que fomenta la paz es una persona pacificadora, que quizás incluso en medio de circunstancias difíciles es capaz de paliar esa situación y hacer que se torne una situación calmada, una situación relajada. Así que no es solamente cuestión de que uno no tenga esa actitud hacia la crítica o hacia la desunión, sino que fomenta o que produce eso en un ambiente donde quizás no exista. Muy bien. Hermano Terren. Y no solo es resignarse a aceptar ciertas instrucciones o sugerencias, sino, como estamos viendo en todo el artículo, es entender que es Jehová, Jesús, quien están al frente de su organización, su Espíritu Santo. Por lo tanto, esas instrucciones son para nuestro bien y lo que queremos es, mediante nuestro ejemplo, fomentar que otros también lo hagan. Perfecto. Muy bien. Hermano García. Sí, y una de las últimas preguntas, la última en concreto, destaca algunas cualidades que nos pueden ayudar a esto, ¿no? Y es que, como bien se ha comentado, no se trata de mostrar la actitud pasiva, sino tomar la iniciativa, ¿no? Siendo serviciales e incluso estando dispuestos a ayudar. Sin duda,
Esto ayudará a que la paz reine en toda la congregación. Así es, muchas gracias. Pues repasamos un poco estas ideas. En el primer siglo, ¿cómo se dio el orden y la paz en la congregación cristiana? Hermana Fernández. Pues vimos que cuando surgieron cuestiones que podían haber dividido, todo lo contrario, quienes llevaban la delantera buscaron la guía de la palabra y el Espíritu Santo, y de esa manera pues la congregación conservó la paz y la unidad. Muy bien. En la actualidad, ¿qué prueba tenemos de que reina el orden y la paz, la unidad en la congregación? Hermano López. Pues en la actualidad tenemos unidad en cuanto a la enseñanza, hemos visto el ejemplo del artículo de la Atalaya, por ejemplo, y también en que somos pacificadores dentro de la congregación todos nosotros. Muy bien, muy bien. Y vimos lo que podemos hacer también. Muchas gracias. Pues el último subtítulo, Jehová nos educa y nos da lo que necesitamos. Veamos el párrafo 14, por favor. En el siglo I, a Jehová le encanta educar a su pueblo. Desea que sus amados hijos lo conozcan, lo amen y vivan para siempre. Todo esto es posible solo gracias a la educación que Él nos da. En el siglo I se valió de la congregación cristiana para educar a su pueblo, y gran parte de la ayuda se la dio mediante el Espíritu, el ayudante que Jesús había prometido. Este ayudó a los discípulos a comprender la palabra de Dios y les recordó todas las cosas que Jesús dijo e hizo, que luego quedaron registradas en los evangelios. Este conocimiento fortaleció la fe de aquellos cristianos, así como su amor a Dios, a su Hijo y a sus hermanos. Bien, pues según se ve en Colosenses, capítulo 1, versículos 9 y 10, ¿cómo ayudó Jehová a sus siervos del siglo I a adquirir conocimiento exacto de su voluntad? Un voluntario, por favor, que nos lea esta cita. Hermana Mata, si eres tan amable. Por esta razón, desde el día en que nosotros oímos eso, no hemos dejado de orar por ustedes y de pedir que se les llene del conocimiento exacto de su voluntad, con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que se porten de una manera digna de Jehová y así le agraden en todo mientras dan fruto en toda buena obra y aumentan en el conocimiento exacto de Dios. Muchas gracias. Pues, ¿cómo ayudó Jehová a sus siervos del siglo I a adquirir conocimiento exacto de su voluntad? Según leímos ahí. Hermano Romero. Pues vemos en el párrafo varias maneras. Una, por ejemplo, es por medio de la congregación cristiana. Ahí Jehová utilizó estas congregaciones, estas reuniones, para que se enseñara a aquellos cristianos. Luego también vemos que otra cosa que utilizó Jehová es su Espíritu Santo para ayudar también a estos cristianos a que pudieran seguir adquiriéndose conocimiento de su palabra, la Biblia, a entender las escrituras que tenían y también a poder no solamente a aprender y a recordarlas, sino incluso también a poder enseñárselas a otras personas. Muchas gracias. Muy bien. ¿Algún comentario respecto a lo que dice Salmo 32:8? ¿Qué idea se nos comunica ahí? Hermana Vaquero. Sí, ahí vemos como Jehová quiere que, o sea, Él desea enseñarnos, ¿no? Menciona, te enseñaré el camino por el que debes ir, y luego no simplemente lo dice y ya luego se olvida, sino que te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Así que está pendiente, con cariño, porque Él desea que sean enseñados, y eso fue justamente lo que hizo con los cristianos del siglo I. Muy bien, muy bien. Hermano López. También destaca que ese deseo de educar a su pueblo es para todo tipo de personas. En el siglo I se bautizaron muchísimas personas a la misma vez, así que ahí habían hombres, mujeres, más jóvenes, más mayores, y todos necesitaban el ayudante, el apoyo de la congregación cristiana, así que Jehová demostró que era un educador para todos, para todas las personas. Muchas gracias, muy bien. Es bonita la frase del comienzo del párrafo, ¿verdad? A Jehová le encanta educar a su pueblo. ¿Y a nosotros? Nos encanta, ¿verdad?, que Jehová nos eduque y nos enseñe. Vaya que sí. Pues veamos en la actualidad qué pasa. Párrafo 15. En la actualidad, Jehová predijo que en la parte final de los días
personas de todas las naciones subirían a su montaña simbólica para que les enseñara sus caminos. Hoy vemos cumplirse esta profecía. La adoración verdadera se ha puesto muy por encima de toda forma de adoración falsa. ¿Y qué banquete espiritual nos ofrece Jehová? Mediante el esclavo fiel y prudente nos da una gran cantidad de alimento, pero también una asombrosa variedad, desde artículos y discursos hasta dibujos animados y videos. Nos sentimos como Eliú, el amigo de Job, que con razón dijo sobre Dios: ¿qué instructores como él? Muchas gracias. ¿Cómo ha visto usted cumplirse la profecía de Jehová de Isaías, capítulo 2, versículos 2 y 3? Leamos primero esa profecía y luego cada uno expresa cómo ha visto ese cumplimiento. Hermana Gutiérrez. En la parte final de los días, la montaña de la casa de Jehová será firmemente establecida por encima de la cumbre de las montañas, y será elevada por encima de las colinas, y a ella fluirán todas las naciones. Y muchos pueblos irán y dirán: vamos, subamos a la montaña de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos, y nosotros andaremos en sus sendas, porque la ley saldrá de Sión, y la palabra de Jehová de Jerusalén. Muchísimas gracias. Muy bien, pues, ¿cómo hemos visto cumplirse esa profecía? Hermano Fernández. Una de las formas que a mí más personalmente me llega es ver la cantidad de escuelas teocráticas que la organización tiene hoy en día, ¿no? Para prácticamente cualquier faceta del servicio, Jehová se encarga de dar capacitación necesaria. Pensemos, por ejemplo, en la del servicio de precursor o la escuela para ancianos de congregación. Él quiere que estemos bien enseñados, que estemos bien capacitados, y es algo muy bonito de ver en la organización hoy en día. Es verdad. Muy bien. Hermano Camaño. Y otra es ver cómo todos los que empiezan a formar parte del pueblo de Jehová aprenden lecciones muy profundas de la Biblia desde muy temprano. Incluso los niños conocen el nombre de Jehová, saben que no hay un infierno, conocen verdades muy profundas desde muy temprano. Y esto hace que la profundidad de su conocimiento bíblico y de la cantidad de cosas que conocen acerca de Jehová sea muchísimo superior a lo de cualquier otra organización religiosa. Cierto. Hermano Mata. A mí me impacta, por ejemplo, cómo Jehová nos enseña a todos por medio de la atalaya, como sucede hoy. Cada semana por todo el mundo, todos sus siervos tienen la opción de estudiar el material y después compartir sus comentarios públicamente en la reunión, como si fuera una clase mundial sistemática todas las semanas, algo que solo Jehová puede conseguir. Así es. Muy bien. Hermana Terren. Sí, vemos hoy más que nunca toda la información que recibimos mediante el esclavo, de publicaciones, vídeos, incluso informes directamente del cuerpo gobernante preocupándose por nosotros. A veces se nos hace difícil, ¿no?, mantenernos al día con toda la información nueva que hay, sobre todo en nuestra página web. Y esto prueba lo que dijo Eliú en las palabras de Job 36:22, ¿no?, que no hay ningún instructor que sea mejor que Jehová, que se preocupe por cada uno de nosotros y nos dé lo que necesitamos al debido tiempo. Muy bien. Hermano López. Isaías 25:6 habla de un banquete de platos suculentos y de buen vino. La verdad es que es una imagen mental que nos ayuda a ver cómo Jehová nos cuida y cómo disfruta de vernos comer, vernos alimentarnos de ese banquete que ha preparado. Imaginamos, tenemos la imagen de la abuela que disfruta viendo a sus nietos, ¿verdad?, y comiendo la comida que ha preparado. Pues cuánta variedad, artículos, discursos, dibujos animados, vídeos, como se ha mencionado. Podemos escoger un poquito de todo y estar bien nutridos en sentido espiritual. Es verdad, concordamos totalmente. Hermano Terren. Sí, y mencionabas la frase del anterior párrafo: a Jehová le encanta educar a su pueblo, y vivimos en la edad de oro de la enseñanza, la adoración pura, porque como hemos también mediante JW Broadcasting podemos escuchar directamente la información del esclavo fiel y prudente. Como se ha dicho, tanto jóvenes como mayores disfrutamos de ver los dibujos animados, y algo que quisiera destacar también es la música, música moderna pero sana, mediante la cual Jehová también nos enseña y nos ayuda a poder alabarle. También, otro aspecto importante. Muy bien, estupendo. Muchas gracias por vuestros comentarios. Pues pasamos al párrafo siguiente, 16.
lo que nosotros podemos hacer. El Espíritu Santo nos ayudará a poner en práctica lo que leamos y estudiemos en la palabra de Dios. Pidamos a Jehová lo mismo que el salmista. Oh Jehová, enséñame tu camino. Yo andaré en tu verdad. Unifica mi corazón para que tema tu nombre. Así pues, sigamos aprovechando el alimento espiritual que Jehová nos da mediante su palabra y su organización. Claro, no queremos limitarnos a adquirir conocimiento. Grabemos la verdad en nuestro corazón y pongámosla en práctica en nuestra vida. El Espíritu de Jehová nos ayudará a hacerlo. Animemos también a nuestros hermanos, pues son nuestra familia espiritual. Oremos para que el Espíritu de Dios nos ayude a dar comentarios de corazón en las reuniones y hacer lo mejor posible cuando se nos asigne una parte del programa. Si hacemos todo esto, les demostraremos a Jehová y su Hijo que amamos a sus valiosas ovejas. Muy bien. ¿Qué podemos hacer para crecer en sentido espiritual? Hermana Fernández. Pues para crecer en sentido espiritual necesitamos la influencia del Espíritu Santo, ¿eh? Por eso debemos hacer como el salmista y pedirle a Jehová que nos enseñe su camino, que unifique nuestro corazón, es decir, que todo lo que estudiemos, gracias al Espíritu Santo, nos llegue al corazón. Muy bien. Excelente. Hermano García. Benjamín. Y me llama mucho la atención el que se use la expresión grabar la verdad en nuestro corazón y ponerla luego en práctica en nuestra vida, ¿no? El grabar algo en cualquier superficie es una tarea que requiere un trabajo meticuloso y con paciencia, pero también requiere esfuerzo y el resultado es perdurable. De igual forma, si nosotros queremos que todo el banquete que Jehová dispone tenga el efecto que Jehová espera en nosotros, tenemos que poner de nuestra parte y buscar constantemente la ayuda de su Espíritu y dar nuestro máximo a la hora de sacar provecho. Vaya que sí. Muy bien. Hermana Claudia. Y me ha gustado porque para crecer en sentido espiritual no solo tenemos que pensar en nuestro beneficio espiritual, cómo puede ayudarnos personalmente la palabra de Jehová, sino también pensar en el beneficio para los demás. Entonces, orar para que el Espíritu pueda ayudarnos a dar comentarios de corazón y animar a nuestros hermanos. Esto es parte también de nuestro crecer en sentido espiritual. Muy cierto. Hermana Terren. Sí, en Hebreos 10, 24 y 25 se nos anima a esto, ¿no? A estar pendientes los unos de los otros. ¿Cuál es el objetivo? Pues motivarnos a hacer buenas obras y animarnos, ¿no? Y como dice el párrafo, los hermanos son nuestra familia espiritual. Y es verdad que ahora quizá no podemos verlos como nos gustaría, pero podemos quizá intentar llamarlos por teléfono, por videollamada o mandarles un mensaje, una carta de ánimo para demostrarles que los queremos y que realmente queremos animarlos. Muy bien. Al final del párrafo tenemos el texto de Juan 21, 15 al 17. ¿Alguna relación entre ese versículo, esos versículos y lo que estamos viendo en este párrafo? Hermana López. Jesús pregunta varias veces a Pedro sobre el amor que le tenía y le dice que alimente a sus corderos, demostrando hasta en 3 ocasiones cuán interesado estaba Jesús de los compañeros que iba a dejar en la tierra y lo necesario que era que se les cuidara, ¿no? Y cómo Pedro pues podría llevar la delantera en eso. Así que nos hace pensar en cuánto está preocupado Jehová y Jesús por nosotros y que nosotros podemos apoyarnos unos a otros y cuidarnos, no solo preocuparnos por nuestro conocimiento y nuestra fe, que eso se sobreentiende, es primordial, sino también de los que nos rodean. Muy bien. La cualidad que Jesús destacó, ¿cuál es? En esa conversación con Pedro. 3 veces la mencionó, hermano Camaño. Pues es el amor y es esencial que amemos tanto a Jehová, Jesús como a los hermanos para que logremos esto, para que crezcamos en sentido espiritual. Muy bien. Y muy interesante, ¿no?, que se coloca ese texto después de la reflexión sobre comentar en las reuniones, presentar asignaciones en la plataforma. Es que me cuesta un montón comentar, es que me pongo muy nervioso en la plataforma, ¿verdad? Todos. Pero ¿por qué seguimos haciendo eso y queriéndolo hacerlo bien? Hermana Fernández. Porque sabemos que es por el bien de nuestros hermanos, para ayudarles, para instruirles también a ellos. Muy bien. Pues veamos la imagen que tenemos para este párrafo y tal vez podemos comentar algún aspecto que nos llame la atención. Hermana Vaquero.
Sí, aquí vemos una hermana que se está sintiendo impulsada a hacer más por Jehová y vemos que para ello primero está dejándose enseñar por Jehová, está buscando información, está viendo un vídeo en el que nos muestra cómo ampliar el ministerio y cómo eso se ha grabado en su corazón y el amor que siente por Jehová, por Jesús y por los hermanos la motiva, ¿no? Y está quizá en otro país, quizá aprendiendo un nuevo idioma para que otras personas también se puedan hacer amigos de Jehová. Muy bien. Hermano García. Y también se ve muy claro el proceso que se ha estado describiendo, ¿no? Primero hay un alimentarse espiritualmente ella misma, reflexiona, medita y lo aprende, pero luego se beneficia no solo ella, sino todos los hermanos que la rodearán luego y también las personas del territorio, ¿no? Así que se ve también una vez más como el Espíritu Santo puede usar a cualquier hermano para beneficiar a muchos otros. Muy bien. Excelente, pues vamos con la lectura del párrafo 17 y último, por favor. Dentro de poco, la única organización que quedará en la tierra será la que Dios dirige con su espíritu. Por eso, trabajemos junto con ella con entusiasmo, reflejemos el amor y la imparcialidad de Dios llevando las buenas noticias a todas las personas. Imitemos su amor por la paz y el orden promoviendo la unidad en la congregación y escuchemos a nuestro gran instructor aprovechando al máximo el banquete espiritual que nos ofrece. Así, cuando el mundo de Satanás llegue a su fin, no tendremos miedo. Más bien, con valor estaremos entre quienes sirven, leales junto a la organización de Jehová. Pues ha sido un placer escuchar tu magnífica lectura. Muchas gracias, hermano González. Pregunta 17. ¿Cómo podemos demostrar que apoyamos con lealtad a la organización de Jehová? Hermana Romero. Pues aprovechando cualquier oportunidad para llevar el mensaje de buenas noticias a todas las personas. También hemos visto lo importante que es fomentar la paz y promover la unidad y también pues el alimentarnos del abundante alimento espiritual que nos da Jehová como magnífico instructor que es. Muy bien, gracias. Hermana González. Y algo que nos dará fuerzas a hacer todo esto es lo que dice al principio del párrafo, ¿no? El meditar en que la única organización que quedará en la tierra es la de Jehová y es la que Él está dirigiendo con su espíritu. Así que estamos del bando ganador, no tenemos absolutamente nada que perder. Todo lo contrario, todo el esfuerzo que podamos hacer por mejorar nuestra personalidad, por aplicar estas cositas que hemos aprendido hoy en el artículo, serán para apoyar esta organización de Jehová y será siempre positivo. Muy animador, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues pasamos a responder a las 3 preguntas que nos permiten resumir todo lo analizado en este artículo de estudio. ¿Cómo nos ayuda la organización de Jehová a hacer lo siguiente? Primero, predicar a toda clase de personas. Hermano Olles. Pues sin duda desde el siglo I el Espíritu de Dios ha ayudado a que esta obra se pueda realizar. Desde los cristianos del siglo I hasta la actualidad hemos estado predicando el mensaje de las buenas noticias con los mejores métodos que nos ha provisto la organización, algo que nos anima y nos impulsa a predicar. Muchas gracias. Muy bien. ¿Y qué hay de servir con nuestros hermanos en orden y en paz? Hermana Romero. Pues puesto que la organización para cualquier asunto se guía por la palabra de Dios y por su espíritu, eso hace que nos sintamos unidos y esto nos impulsa a nosotros a hacer lo mismo, pedirle a Jehová, Espíritu Santo, para moldear nuestra personalidad y así tener mejores relaciones con nuestros hermanos. Muchas gracias. Y tercer punto, ¿cómo nos ayuda la organización de Jehová a beneficiarnos de la educación que Jehová ofrece? Hermana López. Pues la organización con la ayuda del Espíritu de Jehová ha preparado alimento espiritual en forma de artículos, discursos, dibujos, escuelas, así que la forma de hacerlo es estudiarlo, grabarlo en nuestro corazón y luego poniéndolo en práctica. Muy bien. Hermano Mata.
Y vimos que Jehová es quien nos enseña y que le encanta hacerlo. Por eso no ha dejado de ir a más en toda la historia, el programa de educación de Jehová, hasta grados que nunca nos hubiéramos podido imaginar. Y eso nos hace pensar que nos esperará en el futuro, cuando Jehová nos siga también en el futuro capacitando. Cierto. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias a todos por vuestros comentarios, por vuestra preparación, por vuestra aportación. Hemos recibido en este artículo, en esta reunión, muy buenos recordatorios, ¿verdad? Respecto a nuestra actividad en la predicación, respecto a nuestra actividad en la congregación, respecto a nuestra vida diaria. No hay ninguna duda de que Jehová guía a su organización. Seguir de cerca a su organización es seguir cerca de Jehová. Pues que todos sigamos andando unidos y ordenadamente con la organización de Jehová, ahora y para siempre. Pues tenemos para concluir la canción número 3. Después de cantar juntos esta canción, nuestro hermano Benjamín Romero nos representará en oración. El título de la canción 3, basada en Proverbios 14:26, es: Tú me das fuerza, confianza y valor.